24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El Ministerio de Salud declaró emergencia focalizada en 135 hospitales públicos. Esta decisión le permitirá a esa cartera de Estado adquirir 123 tipos de medicamentos que son esenciales para evitar mortalidad de pacientes, especialmente con enfermedades catastróficas. Hay una situación de desabastecimiento que está causando riesgo de mortalidad. Por ello, el Ministerio de Salud declaró este miércoles en emergencia focalizada a 135 hospitales públicos a nivel nacional. Enfocada a la adquisición de medicamentos en el menor tiempo para garantizar la atención de la salud de los pacientes en las diferentes casas de salud del Ministerio de Salud Pública. En esta emergencia, que tendrá una duración de 60 días, se priorizará la compra de 123 medicamentos. Son fármacos que están destinados a patologías que tienen alto riesgo de mortalidad, como los oncológicos, los fármacos vitales, esenciales, pseudoanalgésicos y otros fármacos que se utilizan para enfermedades catastróficas. Y para evitar la corrupción en estos procesos de compra que ya se ha evidenciado en ocasiones anteriores, dicen las autoridades que la adquisición esta vez será centralizada. Está previsto que este abastecimiento de medicamentos se desarrolle en un periodo de aproximadamente 5 meses. Las compras se harán aquí en planta central del Ministerio de Salud Pública y nosotros distribuiremos a las diferentes unidades de salud. Mauricio Zúñiga fue diagnosticado hace 5 años con insuficiencia renal crónica terminal. Hace 2 años y medio fue trasplantado, pero hoy dice temer por su vida porque medicinas no hay. Nosotros ya vamos a cumplir 2 años en realidad con este desabastecimiento. En mi última cita, que fue ayer, no nos dieron ni el paracetamol, y solamente ir a comprar estos medicamentos nos puede costar entre $700 y $1,000 facilito todo el mes. Por ello espera que la declaratoria de emergencia solucione en realidad la situación que atraviesa él y cientos de pacientes catastróficos. Según el Ministerio de Salud, en esta emergencia se invertirán $43 millones y se espera que el abastecimiento se inicie el 24 de agosto. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Familiares y pacientes de los hospitales Guayaquil y Francisco de Icaza Bustamante esperan que el abastecimiento de insumos y medicinas se normalice con la declaratoria de emergencia. En las casas de salud falta desde guantes hasta medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Solo quien ha tenido un familiar internado en un hospital público del país sabe lo que esto significa. Que un médico o incluso el guardia salga con una lista a pedir insumos y medicinas porque allá adentro no hay. Todo mandan a comprar, hasta guantes, jeringuillas. Mire que me toca hacer exámenes, me toca hacer afuera. Los pedidos pueden ser varios y a lo largo del día, desde guantes y jeringas que resultan un gasto menor, hasta medicamentos más específicos que se convierten en un desembolso no esperado y peor aún, no disponible. A mi nieto lo van a operar, hasta el catéter nos mandan a comprar. Uno que más le toca, si no ver de donde no hay, pues para poder comprar lo que falta. Uno se las ve donde pueda para conseguir, así sea una pastilla para el hijo. Otro de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, conocido también por su constante desabastecimiento de medicinas, es el Hospital de Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, en el suburbio. Varias veces remodelado, varias veces declarado en emergencia e intervenido para solucionar problemas que sigue arrastrando. No hay medicinas ni insumos. Y me mandan a hacer unos exámenes y me cuestan $60. No hay insumos, no hay reactivos, mandan a hacer exámenes afuera. Las medicinas ahorita, ¿ven? Ahorita voy a comprar, no hay nada, no hay ni siquiera un catete, no hay cloruro de sodio, ni para poner un suero. Mire, casualmente aquí llevo como $22 gastados, todos los días es para la diálisis. Problemas que siguen afectando a los que menos tienen. Joana Ramos, 24 horas. 110,000 jóvenes graduados de bachillerato se quedan fuera del sistema educativo superior cada año en el país. Para buscar reducir esta brecha, el gobierno realizó el lanzamiento del Plan de Educación y Formación Técnico Profesional.
Este fue el regalo que le hizo una estudiante de la Unidad Educativa Cotacache al presidente de la República. Lo hizo durante la presentación pública del Plan de Educación y Formación Técnico Profesional, como una clara manifestación de que es posible fomentar el desarrollo del talento humano cualificado de forma temprana. Esta iniciativa, que corresponde a una estrategia conjunta entre la Secretaría de Educación Superior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, cuenta con 6 ejes, 22 estrategias y 100 acciones para el corto, mediano y largo plazo, pues tiene una proyección para el 2030. Optimizar recursos, contribuir para el incremento de la productividad y competitividad del país y mejorar las opciones de calidad de vida de nuestros estudiantes. El plan pretende beneficiar a cerca de 283.000 estudiantes de bachillerato técnico y 114.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas de educación superior al año. Necesitamos que confíen en nosotros y que nos den acceso a oportunidades reales. El talento humano tiene que ser rescatado en nuestra juventud. Según datos que maneja el Ministerio de Educación, más de 184.000 estudiantes entre 14 y 18 años están fuera del sistema educativo y cerca del 10% de los jóvenes de entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan. Muchos estudiantes eligen su especialidad en los últimos años de escolaridad, perdiendo la oportunidad de fortalecerse desde antes con su trayectoria, poniendo foco en lo que más les interesa y en lo que más les gusta. En medio del evento, el presidente de la República reconoció que las cifras del sistema educativo son alarmantes, pues aunque 200.000 estudiantes se gradúan cada año, solo hay 90.000 cupos en las instituciones de educación superior. De allí que anunció que la próxima semana acudirá personalmente a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, para crear universidades libres que extiendan su oferta educativa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las centrales sindicales y varias organizaciones sociales marcharon esta tarde en una jornada de protesta en contra de las medidas económicas advertidas por el gobierno. Los dirigentes de las organizaciones piden revisar las propuestas del gobierno y demandan mayor atención para el seguro social. Vamos, avancemos un poquito, ustedes ya saben. Son los mismos rostros de la dirigencia sindical histórica y las mismas organizaciones representadas en una nueva protesta, las mismas consignas. Creen que el gobierno debe reorientar su política económica y ejecutar planes que frenen la escalada de precios. A la cabeza de la movilización estuvo la CONAIE, con su presidente Leonidas Issa. Dice tener propuestas para resolver la crisis económica. Pero la crisis económica no se va a resolver privatizando. Se va a resolver repotenciando las empresas públicas, que es de todos los ecuatorianos. Issa ha hecho un llamado al resto de organizaciones sociales para formar un solo frente. Y es que al igual que la CONAIE, las centrales sindicales tienen una agenda de pedidos. Entonces, presidente Lasso, dele respuestas claras al pueblo ecuatoriano sobre el tema del empleo, sobre el tema de la seguridad social, sobre el tema de los maestros. Esta vez la movilización no tuvo mayores incidentes ni enfrentamientos con la fuerza pública. El discurso por ahora pretende buscar acuerdos. Aceptamos su palabra, señor presidente. Nos dice, vengan a conversar y estamos abiertos al diálogo, pero que nos reciba, que nos invite. Aunque hay un tema recurrente en estas marchas, la crisis del seguro social, que en poco tocará fondo. Que pague al seguro social. Eso es lo que nosotros vamos a pedir. La marcha, que tuvo eco en otras provincias, hoy en Quito mostró una importante convocatoria. Y luego de 1 hora y media de marcha, los dirigentes que intervinieron al final de esta jornada insisten en que radicalizarán su protesta si es que no encuentran una respuesta por parte del gobierno a sus demandas, principalmente con respecto a la situación económica. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Por presunto lavado de activos, la Fiscalía investiga el círculo familiar del exdirector del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno. Su hermano, Alain Moreno, sería una de las piezas clave de la trama. En 2020 intentó transferir más de $2 millones al exterior. En 2020, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía realizaba allanamientos y detenciones en diferentes casas de salud de la red pública. En junio de ese año fue el turno del Hospital Básico del IES en Durán.
Ahí su director Ricardo Moreno fue detenido por presunta delincuencia organizada, por contratos irregulares efectuados por más de $2 millones. Un año después, el proceso se encuentra en etapa de juicio. A la par, este fin de semana inició la instrucción fiscal por un caso que de ahí se desprende por lavado de activos. En el centro de las investigaciones, su hermano Alain Moreno, cuyas oficinas fueron allanadas en uno de los edificios de Puerto Santana en Guayaquil en junio de 2020. Se encontraron 9.000 pruebas rápidas, insumos médicos y documentos que fueron puestos en cadena de custodia. Al saberse involucrado en este caso, Alain Moreno intentó sacar del país más de $2 millones, y eso se refleja en la información que arroja el Servicio de Rentas Internas, pues para 2020 canceló $101.010 de impuesto a la salida de divisas, pero la transacción fue bloqueada a tiempo por una alerta de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Según la Superintendencia de Compañías, Alain Moreno San Martín, hermano del exdirector del Hospital Básico de Durán, figura como accionista de 4 compañías: Moreno Comercio y Construcción, donde comparte acciones con su madre, y donde su padre figura como gerente general; Movimiento Emprendedores Moempre, firma en la que su madre también tiene acciones. Moreno es además accionista de Inmo Guayaquil y Asia Pacific Export S.A. Sin embargo, es la primera compañía en la que comparte funciones con sus padres, la que sería clave en las investigaciones, pues a su nombre están bienes avaluados en más de $1 millón, entre ellos esta propiedad en Urdesa. Se ha dispuesto la prohibición de enajenar en total 28 bienes inmuebles, y aún está pendiente la incautación de 6 vehículos valorados en aproximadamente $90.000. La compañía, padre, madre y hermano del exdirector, así como un ciudadano extranjero y 2 mujeres quienes figuraban como proveedoras del Hospital Básico de Durán, son procesados por lavado de activos. El pasado 8 de abril, la jueza de Durán, Andrea Patiño, sustituyó la prisión preventiva dictada contra Alain Moreno, quien desde entonces debe presentarse de forma periódica ante la autoridad y tiene prohibido salir del país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso ratificó que no derogará el decreto que elimina progresivamente el subsidio a los combustibles y anunció que la focalización para los transportistas estará listo en 2 meses. El mandatario mantuvo una entrevista con el portal Cuatro Pelagatos. Sobre la focalización de subsidios a los combustibles. No vamos a derogar el decreto de los combustibles, no lo vamos a hacer, porque eso le causaría un grave daño al Ecuador. Yo quiero explicarles personalmente y decirles, si lo derogamos, se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional. No digo que no vamos a focalizar el subsidio, lo vamos a hacer en los próximos 2 meses. Sobre un club de deudores de la Corporación Financiera Nacional. 50.000 empresas en el Ecuador. Y hay un club de deudores chiquititos, solo 1.600 han recibido crédito. Y claro, 2, 3 créditos inmensos, y que ténganlo por seguro que lo vamos a cobrar, porque hay activos, hay patrimonio, y no podemos seguir con este cuento y esta figura de ir renovando y renovando crédito. Macrocrédito, un agricultor pequeño no tiene acceso, pero un vivaracho tiene acceso a $75 millones de la Corporación Financiera, que no los pagan y que solo pagan intereses. Eso va a cambiar. Sobre un crédito privilegiado para Emelec. Pero no puede ser posible que yo llegue aquí y diga, a ver, a mí me gusta tal equipo de fútbol, así que señores, de dinero público ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción. Y le da un crédito desde un banco público a ese equipo de fútbol que nunca lo pagan. Emelec, presidente, tiene que decir, es el señor Neme. Eso, en mi opinión, es un acto de corrupción. Sobre la reforma tributaria. Que hay muchos que se llenan la boca de representar a los pobres y trabajar por los pobres y pagan 0 de impuestos. 0. Unos que han sido candidatos a la presidencia de la República, que ni siquiera tienen domicilio tributario en el Ecuador, pagando 0 de impuestos. Y otros que declaran ganar $1.500 al mes y solamente en el estudio de los hijos, con todo derecho lo tienen, en el colegio más caro del Ecuador. Entonces hay cosas que no empatan en este país y tenemos que llenarnos de un baño de verdad, para que el sistema tributario del Ecuador nos cuente al país
quienes no pagan impuestos teniendo la capacidad de hacerlo. Sobre la Contraloría General del Estado. A todos los invito a dar un seguimiento de lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana en el proceso de selección del nuevo Contralor del Estado. Y se requiere un nuevo Contralor para que llegue con todo el poder y la autoridad que deviene de un proceso legítimo para que nos ayude en la lucha contra la corrupción. Sobre seguridad nacional. En el Cerro de Montecristi, la Fuerza Aérea tiene que intervenir para poner un radar y controlar con radares el 100% del territorio nacional. Y no lo que encontré el 24 de mayo. 2 provincias, Manabí y Santa Elena, sin control aéreo. Entró en vigor el Estatuto Migratorio Andino, que abre la posibilidad de que cualquier ciudadano del Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia pueda residir temporalmente hasta por 2 años en cualquiera de los miembros de la CAN. Es uno de los pasos más importantes de la integración andina de los últimos años. Las fronteras para vivir y trabajar temporalmente sin perjuicio de que se establezca definitivamente se abren para 111 millones de ciudadanos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, actuales miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Solo con un trámite expedito simple de identificación hasta por 2 años, y que además va a permitir que esos ciudadanos enseguida puedan optar por la residencia permanente con un trámite expedito en el consulado del país. La resolución fue adoptada hace 90 días bajo la presidencia pro tempore de Colombia y que se empieza a aplicar desde hoy. Y que le va a permitir entonces gozar de los plenos derechos y beneficios en el país donde se encuentre dentro de la comunidad andina. Es decir, ahora los ecuatorianos, si lo deseamos o necesitamos, con solo nuestra cédula de identidad podemos desplazarnos con mucha más facilidad y establecernos en alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados que comprende la actual comunidad andina con una sola excepción. Siempre y cuando no tenga ningún antecedente penal. Esta resolución no requiere ratificación de los congresos ni ningún otro instrumento, acaso un reglamento para que se norme el establecimiento en otro país, de manera muy similar a cómo funciona la Unión Europea, con movilidad y ahora residencia temporal o permanente dentro de la comunidad andina. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La prefectura del Guayas abrió un nuevo proceso de licitación para dragar el río Guayas. Al menos 3 empresas, entre nacionales y extranjeras, ya manifestaron su interés. El proyecto contempla 2 millones de metros cúbicos tras más de extracción de sedimento y costará 44 millones de dólares menos. En los primeros 6 minutos, tras hacer pública la convocatoria, firmas interesadas en participar en el dragado de la sedimentación acumulada durante décadas en las áreas adyacentes al islote del Palmar, en el río Guayas. Se inscribieron empresas nacionales e internacionales interesadas. Así lo informó la prefecta Susana González. Una nacional y 2 extranjeras. De los Países Bajos, es decir, en total, entraron 3 empresas. Pero para ejecutar la obra con la que se busca resolver un problema de más de 50 años, devolverle navegabilidad al Guayas y mitigar inundaciones en zonas bajas, ha habido una serie de intentos no concretados, llamados a licitaciones suspendidos desde el 2012, cuando la prefectura obtuvo la competencia. Esto es durante las últimas 3 administraciones del gobierno provincial. Sin embargo, Susana González, con 14 meses en el cargo, asegura que esta vez sí se hará. El dragado va porque va y es un compromiso, una oferta de campaña que la hicimos desde la responsabilidad histórica. La prefectura espera adjudicar la obra antes de la primera semana de noviembre. La primera etapa, el llamado a presentar interés en ejecución del proyecto, tomará 90 días. La segunda fase, que es la convocatoria de la licitación pública internacional, se extenderá por 120 días más. El presupuesto es de 46 millones de dólares, obtenido, según González, tras poner las finanzas de la institución en orden. ¿Cómo se va a pagar? Usted me pregunta. Yo le digo sencillo. Se paga del ahorro que ahora tenemos dentro de esta reingeniería de gastos y excesivos gastos que tenía la prefectura, y esto le significa 12 millones al año por los 3 años que va a durar el dragado. Por lo tanto, es factible. El contrato anterior fue suscrito en abril de 2018 con una inversión
inversión total de cerca de 90 millones de dólares para el retiro de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimentos y fue terminado de forma unilateral por el exprefecto Carlos Luis Morales, debido a los costos y a supuestas irregularidades en la contratación de la administración de su antecesor, Jimmy Jairala. Ahora con 46 millones está previsto dragar un mínimo de 6 millones de metros cúbicos de sedimento, es decir, más cantidad a menor precio. Tenemos una licencia ambiental, la 27 aprobada, tenemos el estudio Yilka, que también lo recogemos. La ejecución del dragado tendrá un plazo de 900 días contados a partir de la suscripción del contrato. Luisa María Heredia, 24 horas. Atención, hace minutos con 134 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el llamado a juicio político al excontralor Pablo Celi por incumplimiento y arrogación de funciones. Los legisladores cuestionaron y responsabilizaron al presidente de la Comisión de Fiscalización por la no presentación a tiempo del informe de comisión. Pablo Celi regresará al legislativo, ahora para enfrentar un juicio político. Así lo decidió el Pleno de la Asamblea Nacional tras aprobar la moción del asambleísta Alejandro Jaramillo. Mociono que este Pleno resuelva llamar a juicio a Pablo Santiago Celi de la Torre. Los asambleístas apoyaron el proceso de fiscalización, asegurando que el accionar de quien estaba llamado al control no debe repetirse. Con este juicio político, de dar una muestra clara y una imagen al país de que esto no debería volver a ocurrir. Y que una vez resuelto, Fiscalía haga su trabajo. El juicio político a este oscuro personaje que tiene que responderle al país y a la historia. Nosotros vamos a la censura, señor presidente. El país exige moralidad pública. Y fue por falta de un informe de comisión que por más de 6 horas el secretario del Legislativo tuvo que leer las posiciones de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político en contra del excontralor subrogante. Determina que será el Pleno de la Asamblea Nacional la instancia que decida respecto del enjuiciamiento político. Los asambleístas cuestionaron duramente que la Comisión de Fiscalización, liderada por Fernando Villavicencio, no presentó un informe que recomendara el juicio político, según dijeron, por errores administrativos, y por ello debió resolverlo el Pleno. La Comisión ha puesto en riesgo el juicio político más importante de estos tiempos. Está claro que el presidente de esa comisión cometió no un error, sino un horror, que impidió a la Asamblea contar con el informe completo. ¿Qué va a pasar con el presidente de la Comisión de Fiscalización? Juicio político sí, show no. El legislador Ricardo Vanegas presentó ya una queja en el CAL contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, pues dijo que el error puso en riesgo el juicio político. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Centenares de personas acuden hasta los diferentes puntos de vacunación en todo el país. El proceso, al ser solo para la aplicación de segundas dosis, es más rápido. En el Ecuador se han aplicado más de 13 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis. Desde el pasado martes en el país, el Ministerio de Salud Pública prioriza la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus. En todos los vacunatorios habilitados por la autoridad sanitaria se cumple la disposición. En este, ubicado en el sector de Mucholote y que es coordinado por el municipio de Guayaquil, las filas son largas, pero el tiempo que toma la vacunación no supera la hora, por lo que se recomienda no madrugar. Recién que tendré una hora aquí. Sí, rápido. Sí, por el bien de la salud estamos de acuerdo. Hay que vacunarse. El proceso va rápido. Las autoridades explican que en esta ocasión ya no es necesario el ingreso de datos ni el tiempo de espera luego de la vacuna. Lo que se hace es, llegas al vacunatorio, se selecciona, si dependiendo del tipo de biológico, se los ubica, si es Pfizer, Sinovac o AstraZeneca, y van pasando los grupos a cada uno de los vacunatorios. Son inoculados y se retiran. Este es otro punto de vacunación, es vehicular, atiende de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Al día, inocula en promedio a 700 personas. El ingreso es a un costado del centro comercial y solo se permite hacerlo en vehículo. Los 3 venimos a vacunarnos. Ya tengo una hora así haciendo cola y ya mismo salgo. Desde el pasado 31 de mayo, fecha en que inició el plan de vacunación de este gobierno, el Ministerio de Salud Pública ha recibido más de 15
11.7 millones de vacunas contra el coronavirus y ha aplicado 13.3 millones. 9.9 millones corresponden a primeras dosis y 3.4 millones a segundas. El 7 de septiembre se cumplen los 100 días que el gobierno se dio de plazo para inmunizar a 9 millones de personas. Para alcanzar esa cifra, debe aún aplicar 5.6 millones de dosis. Hasta finales de mes se priorizará la aplicación de segundas dosis para llegar a la meta. Joana Ramos, 24 horas. Por tu salud. De desarrollar enfermedad grave y morir por COVID-19 en personas que no se han vacunado y cómo las personas vacunadas reducen esa posibilidad de morir, tanto con las 2 dosis de las otras vacunas, Sinovac o Pfizer, o con la única dosis de Johnson & Johnson. Los estudios clínicos y los reportes de los CDC de los Estados Unidos demuestran que si usted no ha sido vacunado, tiene 25 veces más riesgo de morir por COVID-19 que aquellos vacunados, inclusive entre las mismas personas de la misma edad, es decir, un joven versus un joven. Con esto nosotros entendemos que las personas vacunadas tienen 99.999% más probabilidades de sobrevivir ante un COVID-19 que sus pares no vacunados. Es falso que las personas no vacunadas tengan la misma posibilidad de sobrevivir y que las vacunas no sirven. Cuando usted escuche esta información, rechace esa fuente y pregúnteles que les enseñen los datos al respecto. Las vacunas hoy por hoy son seguras y eficaces. Estas reducen las probabilidades de infectarse, pero también reducen dramáticamente las probabilidades de que nos vayamos al hospital y que muramos en relación a COVID-19. Es decir, si es que usted ha sido vacunado, su probabilidad de contagiarse disminuye dramáticamente, pero podría hacerlo. Todavía podría darse un contagio disruptivo. Sin embargo, si es que usted llegara a contagiarse, pues sus signos y síntomas van a ser leves y usted no va a morir por COVID-19 en la gran e inmensa mayoría de los casos. Estos centros del CDC, pues básicamente han dicho que las personas que tienen sus 2 vacunas, pues son la mayoría de gente que se encuentra con infecciones leves reportadas frecuentemente en este punto de la pandemia. Cada vez hay más gente vacunada, cada vez somos más las personas que nos vacunamos, entonces el número de gente vacunada que todavía puede infectarse va subiendo. Pero la analogía es la siguiente: imaginémonos nosotros que de cada 100 vehículos, 90 de estos se accidentan por consumo de alcohol. Si yo prohíbo el consumo de alcohol, van a quedar 10 accidentes de tránsito. Y de esos 10 accidentes de tránsito, el 100% van a ser en personas que no han consumido alcohol. Es decir, nosotros podríamos seguir viendo accidentes de tránsito, pero que no se relacionan con esto. La analogía viene de la mano de vacúnese, porque si es que usted llegaría a tener COVID-19, que ya de por sí es improbable, su COVID-19 va a ser muy leve. Tenemos varios casos que hemos visto de gente con sus 2 dosis o con su dosis de Johnson & Johnson que están perfectamente bien en su casa pasando con un COVID muy leve, a diferencia de los no vacunados que están en los hospitales muriendo. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.